Bienvenidos a la segunda parte de la serie de videos correspondientes al tema de divergencia. Recordemos, las divergencias son ciertos patrones, ciertos comportamientos en los precios que se caracterizan porque eh, primero ocurren al final de una tendencia típicamente de mediano plazo, y dos, porque tienen comportamientos distintos entre, si comparamos los precios versus un indicador rezagado. Por ejemplo, en el video pasado mencionamos al RSI y al MACD. Ahora vamos a tratar de hablar un poco respecto a la anatomía, llamémoslo así, de la divergencia, y tocar algunos puntos claves con relación a, a cómo reconocer y cómo usar esta etapa del mercado. Bueno, aquí en pantalla tengo una gráfica de precios sin ningún tipo de indicador. Está simplemente los precios, y algunas de las líneas que vemos ahí son las líneas del vencimiento de cada viernes de los contratos de opciones. Esto no tiene nada que ver con eh, análisis técnico. Están los precios, y las líneas azules claras de fondo son las barras de los volúmenes. Estoy usando la plataforma de Thinkorswim, es la plataforma eh, que uso ya en mi cartera real para el comercio a través de esta casa de corretaje Thinkorswim. Y ya el tipo de plataforma que usted vaya a usar pues dependerá mucho de qué programa use para el despliegue de información, o bueno, si usa algún programa para que le haya entregado la casa de corretaje con la cual esté trabajando, etcétera, etcétera. Pero la idea es la misma, y la gran mayoría de las plataformas traen los indicadores populares como el RSI, el MACD, entre otros indicadores. En el caso particular de Thinkorswim, es una plataforma que está en constante mejoramiento, entonces pues cada vez agregan más y más indicadores, y hacen pues mejoras muy interesantes para el despliegue de información. Particularmente la recomiendo mucho. Bueno, en esta gráfica vamos a reconocer el estado de divergencia, perdón. Aquí tenemos una tendencia de mediano plazo bajista. Los precios vienen cayendo. ¿Cómo sé que es bajista? Bueno, por la secuencia de máximos y mínimos. Ojo, muy importante. Cuando nosotros analizamos una gráfica debemos hacerlo. Lo primero que debemos hacer, el análisis más básico pero clave que debemos realizar a los precios, es la secuencia de mínimos y de máximos. Una tendencia bajista debe contener una secuencia en la cual el mínimo, el máximo que estamos logrando, el nuevo máximo, por ejemplo en este caso, comparado con el máximo anterior, debe ser inferior. ¿Okay? Este nuevo máximo es inferior al máximo anterior, y el nuevo mínimo debe ser obviamente inferior al mínimo anterior. En este otro punto note que también se respeta el máximo. El nuevo máximo es menor al anterior, y el nuevo mínimo es menor al anterior. O sea que se mantiene la secuencia de máximos decrecientes y mínimos decrecientes. Ese es el punto más clave y más básico del análisis técnico. Pero, por ejemplo, en este otro punto, lo voy a colocar de color amarillo. En este otro punto, ya el máximo que acabamos de formar no es menor al anterior. El mínimo sí, pero sí es menor el mínimo al mínimo anterior, pero el nuevo máximo no es menor al máximo anterior, es mayor. Entonces aquí ya no hay una secuencia acorde a una tendencia bajista. Aquí ya se rompe la secuencia, y obviamente pues cambia de tendencia a los precios. O por lo menos hay una gran posibilidad de que los precios frenen en la caída. ¿Okay? Entonces, lo primero que debemos hacer acá es reconocer la divergencia. Esta divergencia la vamos a notar entre este punto y este punto.
llamemos punto A y punto B. Y venía los precios cayendo, encuentran acá un nivel de soporte, tratan de recuperarse, pero esto es un movimiento correctivo normal de la caída con que vienen los precios, vuelve a caer, esta vez logra un mínimo muchísimo, muchísimo más inferior, llamémoslo así, mínimo más mínimo, con relación al anterior, pero tiene una recuperación. Ya es el último movimiento que traen los precios en esta caída. Entonces, esto es una divergencia. Algunos, pues, ya cuando trabajan con reconocimiento de paternas, esto lo llamarán doble fondo. Se le puede ser un doble fondo. Hay otras paternas que se consolidan a nivel de hombro, cabeza, hombro invertido, etcétera, etcétera. Pero al final viene siendo la misma idea. Entonces, ¿cómo notamos acá la divergencia? A simple vista no lo podemos hacer hasta que no coloquemos un indicador. Vamos a colocar el RSI, aquí lo agrego en la sección de estudios. Voy a colocar un RSI. Típicamente el RSI de Wilder lo voy a dejar con un promedio, un periodo, perdón, de 14 periodos, en este caso como es diaria la gráfica, pues serían 14 días, o sea, este indicador va a estar calculado con base en los 14 días anteriores. Tiene un área de sobrecompra en 70 y un área de sobreventa en 30. Es importante estas áreas de sobrecompra y de sobreventa. Lo voy a colocar, lo agrego y ya tengo un primer indicador para notar la diferencia que me muestra la divergencia en este caso. Entonces, en el punto A, aquí en este punto, yo necesito que el RSI esté por debajo del nivel de 30. El nivel de 30 es el nivel de sobreventa. O sea, ya tuvimos acá un primer estado de sobreventa. Ese estado de sobreventa indica que la gran mayoría de las personas ya vendieron. Aquí los precios cayeron. En este punto ya la gran mayoría de las personas vendieron. O sea que en cierto sentido disminuye la presión por venta, porque ya la gran mayoría vendió, entonces digamos que los precios no van a caer mucho porque no hay gran presión por venta. Eso significa un estado de sobreventa. Entonces aquí ya tenemos un primer punto que sería el estado de sobreventa. Los precios tratan de recuperarse. Mientras más clara sea esta formación acá de recuperación, o sea, mientras más arriba hayan llegado los precios y después vuelven a caer, pues muchísimo mejor, porque significa que es una paterna mucho más clara. No pueden avanzar hacia arriba, lo que hacen es volver de nuevo a caer, pero en este caso pues lo hacen a gran velocidad, pero no con mucha intensidad como lo venía trayendo acá en este punto, que venía digamos con un movimiento sostenido, venía fuerte hacia abajo, no caía en forma brusca, pero sí lo hacía sostenidamente. En cambio en esta otra fase pues lo hace a mayor velocidad pero sin tanta intensidad, o sea, cae pero es débil el movimiento, es un movimiento que simplemente digamos que es la extensión del movimiento anterior. Entonces carece de fuerza este movimiento, hace una gran caída acá, los precios caen, pero no tiene suficiente fuerza, por lo tanto el RSI no alcanza a lograr otro mínimo por debajo del mínimo anterior, sino entra, en este caso entra de nuevo a sobreventa, pero es muy poco, incluso en algunos casos no llega ni a entrar propiamente al área de sobreventa. Pero aquí en este ejemplo sí lo hace, entra al área de sobreventa, pero es muy poco y ya con esto tenemos una señal de divergencia. Muy importante, aquí tenemos algo más de un mes, bueno, tal vez un mes en la consolidación de los precios. Muy importante cuando nosotros analizamos divergencia, por lo menos debe existir un mes de distancia. Si no hay un mes, tenga la plena seguridad de que es una señal que no va a desarrollarse muy bien. Ahora voy a agregar otro estudio que es el MACD. El MACD en realidad lo que va a hacer en este caso pues es ayudarme a confirmar la señal. Entonces busco el mismo comportamiento, el comportamiento de los precios. Aquí punto A, donde los precios han caído y caen los precios. El RSI llega a sobreventa. Ok,
voy a modificar acá. Caen los precios, el RSI llega a sobreventa, el MACD también cae suficientemente, es una caída muy fuerte. Aquí hay un cruce de líneas en el MACD en el momento en que los precios intentan recuperarse. Este cruce de líneas es necesario, obviamente. Cuando los precios vuelven a caer, hay otro cruce de líneas negativo, pero cuando ya se recupera en el segundo intento, ya cuando la paterna de divergencia se ha completado, también hay otro cruce de líneas. O sea, yo necesito que existan estos cruces de líneas, por lo menos estos dos cruces de líneas. Si no hay un cruce de líneas, significa que estoy tomando la señal incorrecta, que no estoy reconociendo el momento apropiado. Entonces es necesario esta W en los precios, pero acompañado también por la misma figura de W en el RSI y en el MACD. En el MACD, pues obviamente deben existir los cruces de líneas. Esa es una forma práctica para nosotros reconocer que estamos realmente en una señal de divergencia. Veamos otro ejemplo. Aquí tenemos una señal un poco menos evidente. Aquí los precios caen, primer mínimo, donde el RSI y el MACD pues logran un mínimo muy fuerte y vuelven a caer los precios. Aquí se recupera, pero no se recupera lo suficiente para formar esa similitud con la W, sino simplemente acá pues es un movimiento alcista ligero y vuelve a caer, y el RSI también vuelve a caer. En el caso del RSI y el MACD sí hay una figura un poco más fácil de reconocer, la figura del W. Obviamente preferimos más la figura anterior porque es mucho más evidente, se puede diferenciar claramente la formación de divergencia, pero igual este tipo de divergencias, como la estamos viendo acá, también evolucionan, lo hacen en forma positiva. Aquí note que los precios están intentando recuperarse, están cambiando de dirección. No podemos esperar que en todos los casos, hay algunos casos en los cuales los precios se disparan inmediatamente hacia arriba, pero no podemos esperar que en todos los casos pues suceda esto. En algunos casos pues el movimiento es lateral hasta que encuentra su punto para recuperarse, pero lo cierto es que en la gran mayoría de las divergencias por lo menos se frena la caída de los precios, o sea, los precios comienzan a recuperarse. Este es otro ejemplo de divergencia y voy a colocar otro ejemplo muy similar. También una señal donde no tenemos pues una imagen fácilmente eh, igual reconocible acá de figura de W, pero lo importante es que en el caso del RSI y del MACD sí se presentan esta figura. Entonces los precios caen, los indicadores suben, esa es la divergencia positiva porque al final se desencadena un movimiento alcista. Y note que eso es lo que sucedió acá en este punto. Ahora, ¿cómo hacemos nosotros para entrar ordenadamente en este tipo de transacciones? Una forma sencilla de hacerlo es a través de las líneas de resistencia. Eh, por ejemplo, trazamos acá en estos puntos máximos, lo que vamos a hacer es trazar una línea, ya sea, por ejemplo, en este caso, tomando este máximo y conectándolo con los máximos logrados durante el periodo de la divergencia. Ahí tendríamos un punto de referencia claro. Por ejemplo, acá en este punto entraríamos, una vez que los precios superen ese nivel de resistencia, entraríamos en forma alcista. Esa podría ser una opción. Voy a colocar acá esta otra transacción, esta otra acción. Voy a colocar el máximo, lo voy a conectar con estas líneas, los puntos máximos, y el punto de entrada en el momento en que los precios rompan esa línea de resistencia. Obviamente si los precios rompen la línea de resistencia es porque la divergencia ya se ha completado y porque adicional ya tenemos acá los cruces del MACD y tenemos el RSI saliendo por fuera del área de sobreventas. Es bien importante que cuando se presente esta línea acá
este rompimiento, pues obviamente el RSI ya esté por fuera del área de sobreventa. Es una de las posibilidades. Y otro ejemplo que vimos al principio, perdón, aquí un poco más clara la señal, conectamos y tan pronto los precios superen ese nivel de resistencia, pues ya hemos salido del área de sobreventa, el MACD ha hecho su cruce, su respectivo cruce, y ahora estamos en lo que puede ser un movimiento alcista. Eso en una primera instancia podemos usar solo las líneas de resistencia, pero también podemos hacerlo a través del uso de algunos indicadores técnicos que nos van a permitir reconocer el punto, más o menos el mismo punto de entrada, y lo voy a hacer de la siguiente manera. Voy a colocar un set de tres estudios que son recientes y que precisamente tratan de medir este mismo fenómeno de las divergencias. Entonces vamos a ir acá a estudios, voy a agregar por ejemplo acá estudios, y en la sección de LBR, esos tres estudios que nos aparecen ahí son los que nos van a ayudar a, a lograr nuestro propósito. Primero voy a colocar el primer estudio de barras. Ese estudio de barras lo que nos va a ayudar es a cambiar aquí el color de las barras, hacerlo un poco más homogéneo, eliminar, digamos que tener lecturas más mucho más iguales, o sea, eliminar puntos acá rojos, por ejemplo, y hacer que queden barras muy similares, aunque no necesariamente es así, no necesariamente todas estas barras acá verdes fueron porque en esos días estuvieron aumentando los precios, no, sino lo que hace es una especie de suavizado. Y voy a colocar acá el último estudio, que es un oscilador muy al estilo del MACD. Entonces, estos dos estudios que he agregado me van a permitir a mí tener eh, la misma función del MACD. Por ejemplo, acá los precios están cayendo en este punto. El oscilador está generando una señal alcista. Ya tenemos la divergencia positiva. Nuestro punto clave aquí sería una vez que el histograma esté por encima de esta línea amarilla, llamémoslo la línea de la señal, en el momento en que el histograma, aquí por ejemplo en esta sección, está por debajo de la línea, pero una vez que los precios han roto de abajo hacia arriba la línea, han cruzado la línea, pues ya estamos en una señal de activación. Ahora voy a agregar un estudio de canales, los canales de Kellner. Esto nos va a permitir tener una idea clara de cuándo entrar y cuándo salir. Voy a colocarlo desplazado 0, no me interesa desplazado. El factor lo voy a colocar, muy importante, 2.5. La distancia la voy a dejar de 20. Voy a dejar acá el precio de cierre para el cálculo interno y voy a colocar acá, voy a reemplazar el promedio simple por el promedio exponencial, y ya de esta manera voy a tener todo el set completo para la aplicación de esta estrategia. Entonces, ¿cuándo lo voy a hacer? Note que los precios van a permanecer en su gran mayoría dentro de este canal. Entonces, cuando tenemos acá los puntos pivote, cuando logramos estos puntos pivote de la divergencia, los precios ligeramente se salen por fuera del canal. O sea que si nosotros
corroboramos con el RSI, se supone que aquí estamos en un área de sobreventa, porque ya los precios digamos que están en el clímax de la venta, no hay mucha presión por venta, y lo más lógico es que los precios puedan intentar subir. ¿Cuándo vamos a lograrlo? ¿Cuándo vamos a entrar? Cuando los precios reboten y lo hagan por encima de esta línea azul, que es la línea media de nuestro canal de Kellner. Entonces, al mismo tiempo tienen que, pues, las barras del histograma, la línea del histograma tiene que cruzar por encima, de abajo hacia arriba, esta línea del signal, y a partir de ese momento ya estamos en un movimiento alcista para nuestra posición. Ese sería nuestro punto de entrada. ¿Cuándo sería nuestro punto de salida o nuestra alarma para retirarnos? Inmediatamente, aquí note que los precios se mantienen, digamos, en esta parte superior del canal, pero en el momento en que los precios comiencen a caer y que lo hagan por debajo de esta línea media, ya es una señal de salida. Entonces acá ya es una señal de alerta temprana de que la señal no evolucionó, que este movimiento no fue de acuerdo a lo que teníamos planeado, solo avanzó un poco y hay un cruce hacia abajo. Entonces nos debemos retirar, debemos manejar el riesgo de nuestra posición. Veamos PBR, era el otro ejemplo que estábamos analizando. Note cómo aquí también tenemos la señal clara de divergencia. Entramos en este punto, donde coincide con el rompimiento a nivel de la línea de resistencia, también con el cruce de la línea de signal, y el periodo en el cual nosotros estamos en el primer recuadro del canal de Kellner, ahí es donde nosotros tenemos la certidumbre que los precios van por buen camino, pero en el momento en que hay un rompimiento hacia abajo ya es una señal de alarma, una señal para comenzar a manejar el riesgo. Aquí incluso fueron dos partes del avance en el cual los precios estuvieron por debajo de la línea media, pero al final la señal evolucionó. Eso también es necesario que lo estemos monitoreando. Si bien es cierto que los precios rompen hacia abajo y es una señal de alarma para nuestra posición, no significa que debemos cerrar inmediatamente la posición, no, sino que debemos manejar el riesgo y estar preparados para lo que eventualmente podría ser una caída de precios o una señal fallida. Veamos la otra acción. Aquí en este caso, note que la señal fue aún mucho mejor. Los precios rompen justamente esta línea de resistencia, lo hacen también rompiendo la línea media del canal de Kellner. Aquí hay una divergencia, también el histograma rompe con esta línea y bueno, aquí ya los precios avanzan, pero en el momento en que tenemos un rompimiento hacia abajo de la línea media del canal, pues ya es una señal de alarma. Aunque aquí volvió de nuevo a recuperarse, volvió a caer y no tuvimos una caída fuerte de las acciones y ahora en el momento pues los precios se están recuperando. Esto sería a grandes rasgos lo que nosotros podemos hacer, una de las tantas maneras de entrar en el momento de la evolución de una divergencia. Ya depende de qué tipo de estrategia esté usando, dependerá pues obviamente lo estricto y la eficiencia con la cual necesitemos esta señal. Hay algunas estrategias que exigen un poco más de precisión en la señal, otras que no. Entonces ya depende mucho de qué tipo de estrategia esté usando. En mi caso, acostumbro usar estas estrategias para verticales alcistas que no son tan exigentes, no involucra tener una precisión muy alta con la señal. Lo que interesa es que los precios se muevan ligeramente hacia arriba o por lo menos no caigan, se mantengan con gran fuerza. Entonces una muy buena manera de entrar y de generar dinero usando la combinación de divergencias con los contratos de opciones. Entonces, muy amable y lo espero en una siguiente entrega.